su voz, siente su amor, abre tu corazón. Solo escucha su voz, siente perdón, abre tu corazón en palabras de vida. Amén. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Qué tiempo tan hermoso de adoración que hemos tenido en este día. Espero que usted lo haya podido disfrutar. Espero que usted haya podido adorar el nombre bendito de nuestro Dios. Y bueno, este es el mes de junio. Ya estamos terminando. Hoy es el último domingo de este mes de junio. Y seguimos con una situación atípica. Seguimos en este encerramiento. Bueno, ahora ya es voluntario. Por precaución no hemos podido reabrir las puertas de nuestra congregación, pero mientras el Señor nos lo permita, vamos a estar a través de estas redes. Y yo soy uno de los que digo, Señor, gracias. Gracias por estas redes. No ha sido fácil, nos ha tocado aprender muchas cosas, no ha sido muy fácil, pero agradecemos al Señor. Y hoy el internet o la internet ha estado molestando aquí tremendamente, pero bueno, ahí estamos gozándonos en la presencia de nuestro Dios y nada va a detener que la palabra de Dios siga fluyendo. Así es de que hoy yo quiero invitarle, quiero compartir con ustedes una palabra. Dijimos que junio era el mes de tomar nota, de que usted tome nota, y el Señor ha estado hablando y va a seguir hablando. Estos últimos días estuve pensando acerca de muchas cosas que veo a través de las redes y veo algunos predicadores que predican cosas que realmente no son. Veo que ha crecido la envidia, veo que ha crecido como la negligencia en algunas iglesias, veo que algunos se preocupan más por el dinero que por otras cosas. Pero hoy yo quiero hablarles, y esto desde hace algunos días me tenía inquieto. De hecho, esta palabra la pude compartir con algunos pastores de la zona Boyacá. Me invitaron la semana pasada a participar de un ayuno y compartí algo de esta palabra. Y hoy quiero compartírsela a ustedes, a la iglesia, a la congregación. Quiero compartirla para palabras de vida, pero también para aquellos que están conectados ahí con nosotros, que quizás pertenezcan a otras congregaciones, pero no interesa. Esta palabra es en general para la iglesia. No habla de una congregación en particular. No, voy a hablar de la iglesia en términos generales. Y he llamado a esta palabra, o le he colocado por título a esta reflexión, una iglesia de poder. Es lo que anhelamos, es lo que soñamos, que haya una iglesia de poder, pero del poder de Dios, no del poder humano, no del poder del dinero. Hablamos de una iglesia de poder. Así es de que quiero que preste muchísima atención y, como dice el tema de este mes, usted tome nota, porque sé que el Señor le va a hablar a usted. Usted y yo somos la iglesia. El lugar donde nos reunimos es simplemente el lugar de congregación, pero la iglesia somos usted y yo. Así es de que vamos al Evangelio según Mateo, capítulo número 16. Evangelio según Mateo, capítulo número 16, y vamos a leer de los versículos 13 hasta el 19. Mateo capítulo número 16, versículos 13 al 19. Yo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que usted allí donde está, no sé qué versión tenga usted, a lo mejor tiene la del 60 o tiene su dispositivo ahí para poder leer. Y quiero que me acompañe en esta hermosa lectura, que es la que trae como la plataforma para esta enseñanza en este día. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Señor les estaba preguntando: ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, ellos dijeron: bueno,
contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Versículo 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Amén y amén. Bien, yo quiero decirles algo en esta hora. Si entendemos las palabras del Señor Jesús, mire, el Señor Jesús dijo que cosas mayores haríamos nosotros, dice en el Evangelio según Juan en el capítulo número 14. Él dice, cosas mayores van a hacer ustedes porque yo voy al Padre. Entonces, si entendemos esas palabras, surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos viendo en este tiempo el poder de Dios manifestándose en nuestras congregaciones? La pregunta que surgió en mi corazón es, ¿dónde está la iglesia de poder? No en el poder de las armas, como les dije anteriormente, tampoco en el poder del dinero, no en el poder del mundo, no en el poder político, sino en el poder de Dios. No es solamente salir a decir que mi congregación es la más grande, no es solamente salir a decir, porque algunos hablan de su congregación más grande, otros como que se conforman ya a lo que tienen, pero yo creo que la voluntad de Dios es que su iglesia, y creo no, es que la palabra nos lo está mostrando, la voluntad de Él es que su iglesia sea una iglesia poderosa, que sea una iglesia de milagros, que sea una iglesia de impacto, que sea una iglesia que cuando ora la tierra tiembla, como dice el libro de los Hechos en el capítulo número 4, versículo 31. Juan, Pedro fueron llevados allí al concilio, fueron amenazados, fueron golpeados. Y ¿sabe algo? Dice ese capítulo número 4 del libro de los Hechos, que ellos salieron, llegaron donde los hermanos estaban reunidos, donde las personas estaban allí orando para que el Señor guardara la vida de ellos. Y dice el escritor del libro de los Hechos que le contaron a la gente, le dijeron, mira, nos insultaron, nos pegaron, nos amenazaron, nos dijeron que no predicáramos más la palabra. Y sabe, me llama muchísimo la atención, que ojalá usted pueda leer ese pasaje, me llama muchísimo la atención que ellos inmediatamente lo que dicen es, su oración fue la siguiente: Señor, danos más denuedo. La palabra denuedo es valor, valor para seguir predicando la palabra. Danos más valor. ¿Sabe? Ellos no dijeron, bueno, Señor, ya nos amenazaron, ya nos toca quedarnos callados, ya no podemos decir absolutamente nada. Señor, hágase tu voluntad. No, ellos lo que dijeron fue, Señor, por favor, danos más valor para seguir predicando tu palabra. Danos ese valor que necesitamos, que no llegue el temor a nuestras vidas, sino que nosotros podamos predicar. Y sabe algo, ese versículo 31 del capítulo 4 del libro de los Hechos dice que cuando terminaron de orar, la tierra tembló. Aleluya. Y por eso es que yo quiero que usted entienda hoy que necesitamos una iglesia de poder. Es verdad, estamos encerrados ahorita, hay que tener prudencia también, pero nosotros creemos a un Dios que nos guarda, creemos a un Dios que nos protege,
Creemos a un Dios que está con nosotros, que todo lo que hace en nuestras vidas siempre estará bien hecho. Así de que yo quiero que entendamos algunas cosas para poder tener esa iglesia de poder. Y lo primero que debemos entender es que el diseñador de la iglesia es Cristo. El versículo 18 de Mateo capítulo 16 dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La pregunta es, ¿por qué no estamos viendo la gloria de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido que una iglesia de poder no la hace el hombre. Una iglesia de poder no la hace el nombre tampoco. El arquitecto y el diseñador de la iglesia es Cristo. Pero como Él le dijo a sus discípulos, ¿y quién decimos que Él es? Entonces, muchas veces no sabemos ni quién es Jesús para nosotros. No lo hemos podido entender. Y el Señor viene y empieza preguntándoles: ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Empieza a preguntar: ¿quién decimos que Él es? Mire, hoy debemos reconocer que si la iglesia sabe quién es su diseñador, que no es la gente con dinero, que no son los políticos, que no son los profesionales, que no son ni siquiera los intelectuales los que hacen una iglesia de poder. No, yo conozco iglesias donde llegan ese tipo de personas, pero son iglesias que están muertas espiritualmente. Son solamente clubes sociales donde la gente se reúne para verse con otros. Son iglesias que no se siente el poder de nuestro Dios. Entonces, una iglesia de poder es la que ora. Una iglesia de poder es la que se humilla delante de su creador y delante de su diseñador. No la que se humilla delante del pastor o el que dirige o el apóstol que dirige la congregación. No, es la que se humilla delante de su diseñador. Hoy la pregunta que resuena es: ¿quién decimos nosotros que Él es? Y para mí el Señor es mi creador. Y como decía el salmista, en sus manos están mis tiempos. Por eso dije hace un momento, nunca me cansaré de decir que todo lo que el Señor hace en nuestras vidas siempre estará bien hecho. Por algo su palabra dice en el Salmo 139 que en un libro estaban escritas todas las cosas que habían de acontecer en nosotros. Él es el diseñador de la iglesia. Él es quien la fundó. Sobre Él está fundada la iglesia. Él es la roca. Y no voy a entrar ahora en discusiones teológicas, porque algunos dicen que es Pedro y que entonces sobre Pedro iba a edificar la iglesia y que Pedro fue el primer papa y que Pedro esto y aquello. No voy a entrar en esas discusiones ahora. Lo que yo le puedo decir con certeza y seguridad es que la roca no es Pedro. La roca es Cristo, donde Él lleva nuestros pies, donde nos aferra a esa roca que es más alta que nosotros. La roca de la iglesia es Jesucristo. Y cuando nosotros entendamos que Él es la roca, que Él es el diseñador, entonces seremos una iglesia de poder. Aleluya. Número 2. Debemos entender que la iglesia no es infalible, pero sí es inmortal. Infalible quiere decir que se puede equivocar. La iglesia no es infalible. De hecho, a lo largo de la historia hemos escuchado tantas equivocaciones. Cuando usted lee historia, por ejemplo, se hicieron guerras en nombre de Jesús. Se hicieron guerras en nombre de la iglesia. Léase la historia universal, la historia de las cruzadas. A cuánta gente mataron de manera inocente simplemente por el hecho de estar en contra de ciertas doctrinas.
La iglesia se puede equivocar, no es infalible, pero la iglesia es inmortal. Mire, la segunda parte del versículo 18 dice: y el poder de la muerte no la conquistará. Y lo que el Señor Jesús estaba haciendo era una declaración de guerra, muy importante, por cierto. Estaba anunciando que las puertas del Hades, estaba anunciando que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. El diablo en ese momento se estaba enterando que Jesús había venido a destruir su gobierno en este planeta. Y es de notar que para hacer esta declaración de guerra espiritual, Jesús no fue a un lugar cualquiera, sino que fue al peor lugar de todo Israel. ¿Sabe? Este pasaje inicia diciendo que Jesús vino a Cesarea de Filipo, un lugar, el peor lugar de todo Israel, pero Él vino a ese lugar para mostrarnos que no importa cuán difícil sea el lugar, si es Dios quien nos manda a predicar, Él irá delante de nosotros abriendo camino. Él vino a ese lugar para demostrar que no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, que no importa cuál sea la cosmovisión que estemos viendo, si Él va delante de nosotros, Él abrirá caminos, Él nos va a dar la victoria. Aleluya. Mire, los rabinos decían que esa ciudad, Cesarea de Filipo, era tan malvada que cuando viniera el Mesías, Él haría caer las puertas de esa ciudad, las puertas del Hades. Las puertas de esa ciudad no iban a prevalecer, las puertas de esa ciudad no se iban a poder mantener en pie, sino que iban a caer frente al Mesías. Aleluya. Y ¿sabe algo? El mismo Jesús que habló estas palabras es el mismo que está hoy con nosotros. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por siempre. Él es el que nos está diciendo que esas puertas no van a prevalecer, que las puertas del infierno no se van a mantener. ¿Sabe algo? En estos días alguien me preguntaba, ¿hasta cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuándo será que todo esto va a pasar? Los científicos dicen cuando haya inmunidad de rebaño. Los científicos dicen, no, esto nunca va a pasar, ya va a seguir aquí con nosotros. Pero ¿sabe algo? No debemos estar preocupados por lo que está a nuestro alrededor. Nosotros debemos estar preocupados es por lo que Jesús dijo, que las puertas del infierno, que las puertas del Hades, que las puertas de la muerte no iban a prevalecer contra su iglesia. Aleluya, aleluya. Y mire, es que en relación con lo que decían los rabinos, Jesús declaró que eso se cumpliría, pero que la caída de esas puertas estaría a cargo de su iglesia. O sea, lo que Jesús declaró es que las puertas de ese territorio satánico caerían y que luego de esto, en ese mismo lugar en donde el diablo había dominado a sus cautivos, Jesús mismo los iba a liberar y con ellos iba a edificar su templo espiritual, que es la iglesia. El Señor ha venido hoy para decirnos a la iglesia que no importa, Satanás puede mostrarnos y decirnos, mira, yo soy el que estoy dominando, los tengo encerrados, no los he dejado congregar. Pero ¿sabe algo? Nos levantamos hoy para declarar que las puertas del infierno no van a prevalecer con la iglesia. Lo que Jesús estaba diciendo era, sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre ese lugar, se iban a dar dos acciones, la caída y la edificación. La caída de las puertas del reino de las tinieblas, la caída de los principados satánicos que operaban en ese lugar. Y hoy yo te digo en el nombre de Jesús, que cuando su iglesia se levante a proclamar, que cuando su iglesia se levante llena de poder, entonces podemos decir lo mismo. Van a caer las puertas del reino de las tinieblas,
van a caer los principados satánicos que operan en medio de este lugar, van a caer frente al ataque del ejército de Dios. Y luego en este mismo lugar en donde el diablo había dominado, sobre esa misma roca, sobre esa misma ciudad, allí donde prevalecía el mal, Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Aleluya. Recordaba esta semana esas palabras que el Señor nos había dado. El Señor nos dijo: no van a salir con las manos vacías. El Señor dijo: yo voy a enviar a mis ángeles, los voy a enviar para que les ayuden, los voy a enviar para que lleven la provisión. Y sabe algo, recordaba esa palabra, y hoy una vez más yo lo puedo decir: el reino, el principado satánico que opera en medio de nosotros va a caer en el nombre de Jesús. El reino de las tinieblas va a caer cuando nos unamos, cuando nos levantemos a clamar, cuando dejemos tanta envidia, cuando dejemos de preocuparnos solo por lo que tenemos ahí a nuestro alrededor y empecemos a preocuparnos por las cosas de arriba. Entonces las tinieblas tendrán que caer, las tinieblas tendrán que someterse frente al ataque del ejército de Dios. Hoy le digo con toda seguridad: el Señor está edificando a su iglesia. Este tiempo Él la sigue edificando. Este ha sido un tiempo de depuración. Este ha sido un tiempo en el cual nos han medido quiénes realmente pertenecemos a su iglesia y quiénes no pertenecemos a ella. Hoy yo le desafío a que usted pueda entender que es verdad, la iglesia se puede equivocar, pero el Señor dijo que las puertas del infierno, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Aleluya. Tercera cosa que debemos entender es que la iglesia tiene autoridad. El versículo número 19 dice: y te daré las llaves del reino del cielo. Escuche bien esto. La versión del 60 dice: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Esta versión dice: todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Aleluya. Hay algo que está bien claro, y es que el cielo se mueve cuando la tierra se mueve primero. Si nosotros prohibimos aquí, será prohibido allá. Si nosotros permitimos aquí, será permitido allá. Ahora, no quiero que me malinterprete. No es que nosotros somos los que le damos órdenes a Dios. No, es que donde Dios se mueve, es que donde el Espíritu de Dios está, se ven los milagros, hay maravillas. Por eso Jesús le había dicho a sus discípulos que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Ahí está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y los apóstoles, los discípulos, cuando recibieron ese poder de Dios en Pentecostés, eran hombres de Dios, hombres que impactaban a su alrededor, que impactaban a su contexto cultural, hombres que tenían una solidez espiritual. Y quiero decirle algo: usted y yo lo que necesitamos es esa unción del Espíritu Santo. Pedro había negado a Jesús. Todos, en su gran mayoría, le habían abandonado. En el momento en el que Jesús más lo necesitó, unos salieron corriendo, otros iban camino a Emaús, y allá Jesús se los encontró, habló con ellos y decían: uy, Lucas capítulo 24, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con él? ¿Sabe? Pero ellos iban era huyendo, se fueron, se dispersaron y se les olvidó lo que el Señor les estaba diciendo, lo que el Señor les había dicho. Y la iglesia tiene autoridad. Cuando el Espíritu Santo está en medio de nosotros, hay poder, y su poder se manifiesta para ejercer esa autoridad. Lo que sí queda claro
es que el poder del Espíritu Santo no va a venir sobre las personas que no quieren vivir vidas santas. El poder del Espíritu Santo no esperes que venga sobre tu vida cuando no hay una vida de oración. Recuerde, la palabra dice ahí en el libro de los Hechos que estaban todos reunidos allí en el aposento alto. Estaban todos juntos y estaban unánimes. No solamente es estar juntos, es también tener la misma unidad de criterio. Todos estaban clamando por lo mismo, porque la promesa que Jesús les había hecho descendiera sobre ellos. ¿Y de qué manera descendió? Wow, es que a veces pensamos que son fábulas, que son simplemente historias que están ahí contadas. Pero si usted lee el capítulo número 2 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que dice que entonces se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Tenían esa imagen. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuándo nosotros hemos visto eso en medio de nuestras iglesias? Pero tenemos que volver a ese tiempo donde la palabra dice que compartían todo, que tenían todo en común y que no cesaban de predicar la palabra, ni en el templo, ni por las casas, ni por cualquier lugar. De hecho, después de esa manifestación del Espíritu Santo, la Biblia dice que Pedro, sí, el mismo que había negado a Jesús, se levantó y predicó un sermón en el cual se convirtieron inmediatamente 3,000 personas. ¿Quiere ver otra manifestación? La gente decía, pero si estos no son de nuestra ciudad, ¿por qué hablan nuestro idioma? Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Y en la iglesia de poder deben empezar a verse esas manifestaciones. Pero tenemos que entrar en ese tiempo de oración. Tenemos que entrar en ese tiempo de vivir vidas santas. Y yo le puedo asegurar que comenzaremos a ver el poder de Dios moviéndose en medio de nosotros. Los milagros serán más evidentes en medio de nosotros. La manifestación de su Espíritu será más evidente en medio de nosotros. Dejemos ya de preocuparnos por las cosas del mundo y empecemos a preocuparnos por las cosas de arriba. Eso es lo que el Señor quiere. Lea el libro de los Hechos y se dará cuenta cómo la primera iglesia se veía en ella la manifestación del poder del Espíritu Santo. Capítulo número 5 del libro de los Hechos. Sacaban a los enfermos, los traían de otras ciudades, los sentaban al lado y lado de las calles, solamente para que cuando Pedro pasara, la sombra de él, ojo, la sombra, ni siquiera que él tuviera que orar por ellos, con que tan solo la sombra les tocara, entonces ellos recibían sanidad. Ese es el poder de Dios obrando en medio de su iglesia. Y creo que este es el tiempo en el cual Dios está llamando a su iglesia, está haciendo una depuración. Y en esa depuración, un filtro, está mirando, está perfeccionando, está purificando. Y yo espero que tú estés dentro de esos que van a empezar a moverse en medio del poder del Espíritu Santo. Yo espero que tú seas de esos que empiezan ahora a entrar en un tiempo de intimidad con el Señor, que empiezan a partir de este día a entrar en oración con Él. El Espíritu Santo quiere llenarte. El Espíritu Santo quiere usarte. El Espíritu Santo quiere levantar tu vida a niveles muy altos en el Señor. El Espíritu Santo quiere revelar las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Lo que el Espíritu Santo quiere es que nosotros vivamos en un avivamiento continuo, que sintamos los ríos de agua viva en nuestra vida, que sintamos los ríos de agua viva en nuestras casas, que sintamos los ríos de agua viva en nuestros hogares, que se sientan los ríos de agua viva en tu trabajo, que se sientan los ríos de agua viva en tu universidad, en tu colegio, en donde quiera que te muevas,
que se sienta la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, que se sienta la unción poderosa, que digan como decían en el libro de los Hechos cuando los discípulos llegaban a predicar a ciertas ciudades: estos que han trastornado al mundo han venido acá. Creo que este es el tiempo, amados, en el cual la iglesia tiene que levantarse para trastornar al mundo. Veo que los políticos trastornan al mundo. Lo acabamos de vivir en nuestro país y lo seguimos viviendo. Que si soy de la derecha, que si soy de la izquierda, que si soy del centro. Y los políticos trastornan al mundo. Pero usted y yo, que somos iglesia, tenemos que levantarnos, clamar para que el mundo sea trastornado, pero por el poder del Espíritu Santo. Los hombres fuertes que han mantenido atado a este país, los espíritus demoníacos, las legiones de demonios que han mantenido atado a este país, la hechicería, la brujería, la santería que han venido como resultado de tanta desobediencia, la idolatría, la religiosidad. Todo eso tiene que salir de nuestras iglesias. Y la única manera es que usted y yo entremos en comunión con nuestro Dios y que le pidamos de todo corazón que su Espíritu, su presencia, su unción poderosa esté sobre nuestras vidas. Hoy yo quiero invitarle para que ahí donde usted está haga un compromiso, no conmigo, no con el pastor Lucho, no con la pastora Meyer, no con la iglesia Palabras de Vida. Haga un compromiso con Dios, porque usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Y el Señor está esperando que usted doble sus rodillas, que usted descargue sobre Él su corazón, que usted deje de preocuparse por tantas cosas a su alrededor y empiece a preocuparse por las cosas de arriba. Hay un llamado y el llamado es a ser una iglesia de poder. Hay un llamado y el llamado es a que nosotros levantemos ese nombre. Hoy lo cantamos. Cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesucristo es el que se tiene que escuchar a lo largo y ancho de nuestro país. El nombre de Jesucristo es el que se tiene que escuchar en todo nuestro territorio nacional. El nombre de Jesucristo es el que se tiene que escuchar en todas las esferas de este país. Que los mismos demonios, que el mismísimo diablo escuche que hay un pueblo que adora, que hay un pueblo que alaba, que hay un pueblo que glorifica ese hermoso nombre de nuestro Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Te doy gracias por este tiempo tan hermoso que tú nos regalas. Señor, pero también vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Y vengo, Señor, pidiendo primeramente perdón. Pido perdón por los líderes religiosos de nuestro país. Por esos líderes religiosos que se han preocupado más por el dinero, se han preocupado más por la política, se han preocupado más por si tomamos partido o no tomamos partido. Pido perdón por las congregaciones. Pido perdón por los diferentes hermanos, hermanas que se han preocupado más por la situación política del país, por criticar, por lanzar injurias. Se han preocupado más por eso, Señor. Nos hemos preocupado más por eso que por buscar tu rostro. Cuando nosotros sabemos que el único que puede cambiar circunstancias, que el único que puede cambiar situaciones eres tú, Señor. Hoy yo oro, Señor, que tú nos des esa capacidad. La capacidad, Señor, de poder presentar al mundo, al que está a nuestro alrededor, Señor, que el Dios que nosotros predicamos, que la palabra, como dice la Biblia, Señor, que nos muestra que la predicación de ellos, como decía el apóstol Pablo, lo que yo predico ha sido respaldado a través del poder de Dios.
Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Que lo que nosotros prediquemos sea respaldado, Señor, con el poder tuyo. Que se oiga en este país, que se oiga en medio de nuestras casas, que se oiga en medio de nuestros hogares, que el único nombre que merece ser adorado y glorificado no es otro que tu santo nombre. Cuán hermoso tu nombre es. Cuán hermoso tu nombre es, Señor. Cuán hermoso tu nombre es, Señor. Hay algo nuevo hoy para ti. Dios tiene un propósito, esperanza y en Él solo tienes que creer que Dios tiene el poder. Solo escucha su voz, siente su amor.